Hola, esta es la clase introductoria al curso de Morfología 1 de la Cátedra Lombardi, de la carrera de Arquitectura de la FADU de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a dedicarnos en esta teórica a introducir el programa del curso y la primera unidad temática en la que vamos a empezar a trabajar a partir de esta clase. Quisiera empezar por encuadrar de alguna manera la relación que establece este curso con el taller vertical de morfología, con la secuencia que conforman los tres talleres de sistemas de representación geométrica, morfología 1 y morfología 2, que se ordenan además, de acuerdo al programa de la FADU, como una relación entre una introducción a los sistemas de representación, particularmente a los sistemas de representación geométricos, que además opera a modo de introducción a los problemas morfológicos en términos generales. Es una asignatura anual, todos ustedes la han aprobado directa o indirectamente con nosotros o con otras cátedras. Este taller, el de Morfología 1, que encuadra muy especialmente las agendas de estudio de la morfología arquitectónica, y el taller correlativo, que tendremos seguramente con muchos de ustedes el año que viene, que es el taller de Morfología 2, que se va a ocupar fundamentalmente de los problemas de forma urbana. Muy concretamente quisiera empezar enfocando la relación que establecemos entre el taller de SRG y el de Morfología 1. Muchos de ustedes han cursado con nosotros el año pasado, algunos han cursado en alguna otra circunstancia y también muchos de ustedes han aprobado esa asignatura cursando en otras cátedras. En cualquier caso, todos han tenido una introducción consistente alrededor de cómo comprender a la geometría descriptiva, a los sistemas de representación geométricos en este sentido, y cómo establecer una relación entre esos procedimientos descriptivos, gráficos, y sus capacidades analíticas para reflexionar sobre cómo conceptualizar la forma arquitectónica. En particular, lo que vamos a hacer es proyectar muchos de esos conocimientos que, en el caso de nuestro taller de SRG, se ordenaban alrededor de producir una serie de módulos temáticos que vinculaban muy directamente determinados sistemas de representación con determinados temas de forma arquitectónica, el problema de la determinación del relevamiento, es decir, la traducción a notación gráfica de una forma en el mundo, en este caso un proyecto de arquitectura, una casa proyectada y realizada en Argentina, con los problemas de cómo construir un volumen y encontrar la verdadera magnitud de las envolventes, etc. Cómo pasar entonces de este paradigma de volumen al de envolvente, al de espacio, al de pieza, es decir, cómo lugar, ¿no? Cómo ir determinando ciertas categorías que les fuimos proponiendo como modelos conceptuales para describir el comportamiento de la forma arquitectónica. Y cómo en esos modelos se establecía algún tipo de relación entre geometría y materia, entre modelización conceptual, digamos, abstracta, y comportamiento contingente y material de los edificios. En este curso vamos a proyectar ese saber ahora hacia un campo que se va a ocupar menos de introducir los sistemas de representación, que va a tratar de emplearlos realmente como herramientas analíticas a partir de sus conocimientos ya más consolidados sobre estos sistemas. Y en ese análisis lo que vamos a tratar es de entender más específicamente los problemas de organización de la forma arquitectónica, enlazando esa relación entre forma y materia que tratábamos de encuadrar en SRG con concretamente el estudio de los modos de habitar. Y ver si en esa relación entre esos tres campos de atención, los de la forma en términos más abstractos, los de los comportamientos materiales y espaciales y muy concretamente los modos de habitar, podemos abordar sobre todo la relación entre, en principio, tres escalas de observación de la forma. En este caso, tomando el caso de viviendas colectivas, también producidas en el medio local, ¿no? Cómo entender los problemas que hacen a la escala de organización de la habitación y la unidad de vivienda, la agrupación de esas habitaciones y unidades de vivienda conformando edificios, y el modo en el que esa escala de la edilicia salta a una tercera dimensión de atenciones que tiene que ver con la constitución de los tejidos, es decir, de los comportamientos de la forma arquitectónica
configurando. Esto supone enfocarnos mucho más concretamente sobre los problemas de la forma. Y en todo caso, me gustaría recurrir a algunas definiciones generales del problema de la forma. En el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, él sintetiza estas ideas diciendo: en figura observamos que a veces se distingue entre figura y forma. Está haciendo referencia al propio diccionario, por ejemplo, a la categoría de figura. Esta distinción corresponde a la que hay entre la figura externa y la figura interna de un objeto. Es decir, supone que figura corresponde con lo que normalmente llamaríamos configuración o apariencia, digamos, y forma con figura interna, ¿no? Él dice, bueno, el primer concepto conduce con frecuencia al segundo. Así ocurrió entre los griegos y se refiere a la filosofía de la Grecia antigua. Al suponer que un objeto tiene no solo una figura patente y visible, sino también una figura latente e invisible, se forjó la noción de forma en tanto que figura interna captable solo por la mente. Esta figura interna es llamada a veces idea y a veces forma. Esta definición nos trae unos cuantos temas de interés, ¿no? Nos vamos a ocupar mucho de estos asuntos. Por ejemplo, ¿podemos conceptualizar una forma más allá de su apariencia? ¿Cómo se establece esta relación entre la apariencia y esta idea, ¿no? O esta conceptualización de la forma? Para nosotros esto requiere inevitablemente activar estas relaciones a partir de un campo, que es un campo clave para nosotros, que es el de la representación. Muchos recordarán la teórica inicial del curso de Sistemas de Representación Geométrica del año pasado. Vamos a dejar un enlace al final de esta entrada por si alguno quiere repasarla y quienes no cursaron con nosotros tienen ganas de relojearla un poco. Por supuesto que no es obligatorio que se pongan a mirar teóricas de años anteriores y de otros cursos, porque justamente lo que me interesa es traer un momento de esa teórica y ponerlo a la orden del día. Y es la cita que hacíamos en esa teórica de este texto, el tercer escrito, el elogio de Ariadna, de Josep Quetglas, un teórico y arquitecto catalán contemporáneo, que decía, seguramente se acuerden, ¿no? Desde siempre ellos han querido hacernos creer que Dédalo, el constructor, fue el primer arquitecto y que su obra, El laberinto, fue la primera arquitectura. Hace referencia al mito clásico del origen de la arquitectura en Occidente, basado en la tradición griega, donde Dédalo sería el primer arquitecto, que es el que construye esta primera obra de arquitectura, el laberinto de Creta o de Knossos. Dice que Dédalo, el buen profesional, eficaz y sobrio, que no hace preguntas sino que da respuestas, el artífice indispensable en toda sociedad bien ordenada, desde la Knossos de Minos a la Barcelona de Porcioles y Maragall. Es una cita rara, pero vale la pena ponerla en contexto. Lo que pretende cuestionar Quetglas es cómo puede ser que reivindiquemos como primer arquitecto a alguien que se pone a resolver un laberinto que finalmente, recuerdan el mito, será una máquina en la que se pierda la gente para que se la coma un monstruo, por pedido de un rey, el rey Minos en Knossos, ¿no? Sin preguntarse por qué hacer eso, ¿no? Sino que se pone a dar la respuesta sin atravesar esa pregunta. Y refiere, obviamente, ¿no?, a esta idea del arquitecto práctico, podríamos decir incluso irreflexivo, en todo caso no crítico, ¿no?, con la posición de muchos arquitectos que él identifica con su ciudad, con Barcelona, y con la gestión de Barcelona de los intendentes vinculados al franquismo y a la dictadura de Francisco Franco y su transición en la primera democracia española. Dice, esos, digamos, en su idea, burócratas, no son los que te dicen lo que tenés que hacer y vos vas y lo haces. Eso es el arquitecto. Dicen, nos mentían. Nunca pudo ser Dédalo el primer arquitecto porque su laberinto no era arquitectura. Para funcionar, para engañar al incauto, aquella fábrica prodigiosa, aquella implacable máquina de desorientar, debía perder su apariencia, desvanecerse, renunciar a dejarse reconocer. Debía no tener forma. ¿Y quién es capaz de llamar arquitectura a lo que no tiene forma? Es interesante la pregunta, porque esta pregunta de Quetglas dialoga muy directamente con el texto de Ferrater Mora que veíamos antes, ¿no? Si no tiene apariencia, ¿no? Si no se manifiesta a partir de una apariencia, ¿cómo podría parecer
esta capacidad de reconocer, esta capacidad de entender. ¿Cómo podría aparecer la forma? ¿Y quién podría llamar arquitectura algo que no tiene forma? ¿No? Sigue el texto, dice, ahí no hay trayecto ni dirección, no hay adentrarse o estar saliendo, en esa confusión, ¿no? en lo informe del laberinto. Ni siquiera volver a pasar por el mismo sitio llega a reconocerse como repetición y tampoco puede medirse así el tamaño, el ritmo del lugar, todo es una indefinible vaguedad que acompaña los pasos siempre iguales del desorientado. En tal continuidad no hay arquitectura. ¿Cuándo aparece la arquitectura? Cuando entre tanta indiferencia se distingue una forma, cuando en el laberinto se fija una dirección, un trayecto, cuando Ariadna tiende el cordel con el que se señalará el camino. ¿Saben cómo es el mito, no? Finalmente, hay un muchacho que consigue entrar al laberinto y no perderse porque Ariadna se enamora de él, se pone en la puerta del laberinto con un ovillo, ¿no? Y él tira de ese ovillo y sigue el hilo en el interior del laberinto y por lo tanto no se pierde porque puede orientarse a partir del cordel. Es entonces cuando cada cosa pasa a tener nombre y posición, tú eres la entrada y tú el camino, tú la trampa y tú la salida, tú el centro y tú la orilla, nombre, es decir, identidad propia, diferencia, relaciones mutuas, forma. Es Ariadna y no Dédalo el primer arquitecto, la primera arquitecta. El arquitecto no es quien construye, sino quien identifica la forma. Esto lo sabemos bien, ¿no? No toda la experiencia de la construcción es identificada como arquitectura, ¿no? Como nos propone que las que pensemos que se vuelve arquitectura si puede volverse reflexiva, ¿no? Si puede volverse territorio de la forma, de la interpretación. La arquitectura aparece con el mismo gesto que dota de sentido al edificio, que lo interpreta. La forma es el resultado de la interpretación, o mejor existe en ella, no previa a ella, sino como su simultánea condición y resultado, como su otro nombre. Forma e interpretación son sinónimos y hay un tercer término también equivalente, arquitectura. Es muy lindo el texto de Ketlas y por eso no solo se lo presentamos en la introducción al curso de SRG, sino también ahora, porque nos va a ayudar a actualizar esta idea de que si hay algo que investigar en estos cursos, si hay un aprendizaje que llevar adelante, tiene que ver con cómo establecer esta relación entre los mecanismos de descripción, las formas de investigar, de interrogar, de interpretar los comportamientos de los fenómenos y la manera de conceptualizarlo. Para nosotros hay un hilo de Ariadna, se lo decíamos en SRG, ¿no? Es la línea, es la unidad de información del dibujo, y digo el dibujo en un sentido muy general, el dibujo manual, el dibujo digital, por supuesto que no tienen el mismo estatuto, que cada una supone diferentes formas de parametrizar la información, de adquirir capacidades para ordenarla, para establecer relaciones informativas entre estos elementos, etc. Pero es a través de esta modelización gráfica que podemos abordar el conocimiento de la forma. También en SRG, en la segunda teórica, había un momento en el que recurríamos a otra referencia que quisiéramos traer a la orden del día, y es el ejercicio que llevan adelante Enric Miralles con Eva Prats, cuando en la revista Croquis, publicando una monografía sobre su obra, la obra de Enric Miralles, aparece este artículo a doble página que se llamaba ¿Cómo acotar un croissant? En ese artículo, lo que hacen Enric con Eva es dibujar una media luna. Pero al dibujarla, lo que hacen es tratar de traducir esa forma a una geometría posible de ser representada. En ese ejercicio aparece como una atención respecto de cuántos cortes hay que hacer, cómo entender los cambios de curvatura, cómo entender la relación entre curvas cerradas y abiertas, rectas de referencia, triangulaciones, modos de traducir a geometría, una forma muy compleja, muy variada, aparentemente azarosa. Pero hay un texto en el que Miralles escribe algo, ¿no? Y dice: una superficie se envuelve sobre sí misma y aparece un interior que se forma al sobreponerse al exterior. Es la manera en la que se hace la media luna, ¿no? En la que se enrolla una masa y se convierte en una especie de chorizo. Luego los extremos se cierran sobre sí mismos y forman la envoltura sobre la que se agrupan los pliegues, cuando se cierra la forma y produce la forma de media luna, ¿no? Reconoceremos esta forma en el interior de la bóveda bucal. Al medirlo, las cotas devuelven la transparencia a esta forma, con todas sus cualidades negativas,
incolora, inodora y sin sabor. Y un croissant, la medialuna en Argentina, es para ser comido. El texto parece casi un chiste, ¿no? Porque hay un gran esfuerzo en producir los dibujos y lo que nos dice Mireles es, bueno, finalmente lo que obtenemos son unas cualidades negativas, incolora, inodora y sin sabor. Y la medialuna, lo importante del asunto, es otra cosa, ¿no? Es el gusto, es el sabor, es el efecto que produce al comerla. Es un artículo para nosotros muy interesante porque manifiesta de un modo muy claro este campo que se produce de trabajo entre las representaciones y los fenómenos, ¿no? La arquitectura es mucho más que la representación de la arquitectura. La experiencia de habitar es el verdadero objeto de la arquitectura, pero solo puede ser alcanzada, solo puede ser definida como un campo de conocimiento a partir de estos medios indirectos, a partir de estos modos de representar, a partir de estos hilos de Ariadna que nos permiten descifrar las lógicas organizativas, los sentidos organizativos, nos permiten interpretar la forma y a partir de ahí construir un conocimiento que se vuelva productivo para nosotros como proyectistas. El programa del curso encuadra estos temas fundamentalmente en esta relación entre notación e interpretación, ¿no? En dos unidades. Una que se va a concentrar muy especialmente en la primera parte del curso en enfocar los problemas de organización geométrica y su relación con la organización material. Vamos a hacer un análisis de casos empleando ciertos sistemas de representación para describir comportamientos de la forma en términos de semejanza y diferencia, repetición, variación, variedad y las formas de establecer comparaciones, ¿no? Diferencias de grado y clase, catalogaciones. En la segunda parte del curso, desplegado esta capacidad analítica de traducción de los comportamientos de determinadas unidades de habitación, edificios y tejidos a una síntesis gráfica, vamos a tratar de investigar más concretamente, ¿no? Cómo emergen de esas cifras gráficas modos de habitar, comportamientos tipológicos y tejidos, ¿no? Es decir, cómo entender a través de estas instancias analíticas que se establecen relaciones entre distintas escalas de materialización de la vivienda, ¿no? Cómo se establece la relación, por ejemplo, entre lo individual y lo colectivo, cómo se produce el salto entre habitación, casa y ciudad y sus relaciones mutuas, como decía Kepler, ¿no? Relaciones mutuas, forma, ¿no? Y vamos a tratar de ir progresando de un comportamiento más analítico a un trabajo más sintético, que trate de entender qué articulaciones emergen entre todas estas observaciones, cómo entender la identidad y la generalización de la forma. En cada curso vamos a responder siempre a un programa general, el programa determinado por la facultad en el plan de estudios para los cursos de Morfología 1, de alguna manera estas agendas generales que la cátedra propone, pero también cada curso se va a volver una investigación intensiva de ciertos temas. En particular, en el curso de Morfología 1 2021, vamos a estudiar esta relación entre forma, tipo y tejido, encuadrando un tema de estudio, que es especialmente los modos de habitar en Buenos Aires y su relación con las políticas de vivienda. Esto pareciera conducirnos fuera de los problemas de la forma, y sin embargo vamos a estar bien adentro de los problemas de la forma, ¿no? Es decir, vamos a tomar estos casos y estos debates sobre los modos de habitar para entender justamente cómo se establece la relación entre estos tres conceptos, ¿no? El más general de todos, el tejido, el modo en el cual la organización de los conjuntos de vivienda definen modos de hacer ciudad, ¿no? Modos de ordenar la relación entre arquitectura y espacio urbano. El tipo como el espacio en el cual se produce una reflexión sobre los comportamientos generales de la arquitectura, sus lógicas organizativas, la relación que establecen esas lógicas organizativas con modos de habitar, con modos de producir la vivienda, con cuestiones culturales, tecnológicas, normativas, legales, etc. Y cómo de esos niveles de generalización de los comportamientos de la forma emerge además una forma singular. Cada proyecto, ¿no?, traduce estas agendas de tejido y de tipo a soluciones completamente particulares, podríamos decir
a modos de innovar respecto de cómo pensar las formas de habitar en Buenos Aires en esta época. ¿Por qué queremos estudiar esto? Bueno, muchos de ustedes han participado de estos debates, directa o indirectamente, ¿no?, que se han desplegado a partir de la pandemia, ¿no? Cómo ha aparecido una proliferación de discursos que, frente a la emergencia sanitaria, producen una visión crítica del hábitat, imaginando que lo que necesitamos hacer es separarnos, ¿no? Básicamente como aislar un área peligrosa o escapar de los barrios urbanos para irse a vivir a barrios cerrados en la periferia de la ciudad, o directamente abandonar la ciudad e irse a vivir al campo, o irse a vivir a otro país, o irse a vivir a otro planeta. Por supuesto que en general estas escapatorias, porque es así como aparecen formuladas, se presentan como salidas individuales, destinadas fundamentalmente a aquellos que disponen de muchísimos recursos para buscar esta forma de separarse de la catástrofe, ¿no?, y quedar a salvo. Nada de esto nos interesa, ¿no? O sea, nuestras agendas tienen que ver con establecer un campo de conocimiento consciente, general, crítico, y poner al campo de la arquitectura y del urbanismo, y especialmente al campo del saber sobre la forma, ¿no?, al servicio de una reflexión seria sobre cuál puede ser el destino de todos nosotros respecto de cómo habitar juntos, ¿no? Sabemos que desde hace un tiempo largo la población mundial tiende a concentrarse en metrópolis. Cada vez más la población mundial se concentra en las ciudades. Esto supone una serie de fenómenos positivos: la apuesta por la sociabilidad, por la colaboración, por la capacidad de volver sustentable nuestra presencia en el globo, porque podemos concentrar esfuerzos, compartir recursos. Pero por otro lado, las propias dinámicas de metropolitanización pueden volverse muy predadoras y pueden avanzar indefinidamente sobre las áreas naturales y las dinámicas de intercambio con lo rural, al punto de volver crítica la dinámica global. Esto lo sabemos bien. Hay gravísimos fenómenos vinculados al calentamiento global sucediendo en este momento en todo el mundo. En este momento quiere decir en estos días. Incendios en Europa, en Estados Unidos, en el norte de África, inundaciones en muchos países europeos, fenómenos críticos de distinta clase, producto de las dinámicas climáticas en el Caribe. Obviamente reconocemos que hay en cualquier mapa que trate de dar cuenta de los efectos del calentamiento global, toda una serie de situaciones críticas, en algunos lugares más que otros, pero sabemos perfectamente que nadie está a salvo, ¿no?, que todos estamos expuestos a estas dinámicas antes o después. El fenómeno de la pandemia es una de las muestras más claras de eso, ¿no? Por lo tanto, podríamos pensar en estos fenómenos de cómo pensar nuestro modo de habitar en el mundo, ¿no?, la opción de volvernos predadores de la naturaleza y crecer infinitamente con las ciudades sobre las áreas rurales o naturales es inviable, ¿no? Y que el tipo de consumo de energía que nos presenta en general cualquier dinámica de suburbanización creciente, ¿no?, de hacer que un montón de gente esté moviéndose en vehículos de un lado para el otro para ir de la casa al trabajo o viceversa, es también inconsistente y difícil de sostener a mediano plazo. Y esto hace pensar que, por ejemplo, en el último modelo territorial producido para la ciudad de Buenos Aires hacia el futuro, se imagine que hay una escala óptima de ciudad sustentable que supone la necesidad de densificar la ciudad, es decir, de que podamos convivir básicamente bajo la forma de la vivienda colectiva en una ciudad medianamente densa. Y esto supone además un cambio en el marco normativo de la Ciudad de Buenos Aires. Todos estos cambios son polémicos, requieren debates públicos, requieren formas de validación probablemente diferentes a las que han tenido estos procesos, pero de alguna manera es imprescindible entender que está frente a nosotros un debate central para el campo disciplinar que tiene que ver con cómo vivir juntos, con cómo
integrar a nuestro saber el saber sobre la vivienda colectiva. Y esto tiene que ver con que además reconocemos que hay un déficit de vivienda gravísimo en el área metropolitana de Buenos Aires. Apenas mapeamos la cantidad de población que reside en villas y asentamientos en el área metropolitana, podemos reconocer que todo el ciclo expansivo, los municipios más alejados del centro, son en parte algunos de los que tienen mayor porcentaje de habitantes viviendo en estas condiciones, porque efectivamente la única forma de acceder a una vivienda de bajo costo que tienen los sectores más populares en el área metropolitana de Buenos Aires es alejarse del centro de la ciudad, acceder a terrenos muy alejados del centro, de muy bajo costo porque ya son prácticamente terrenos rurales, y comprarlos o ocuparlos por distintas dinámicas para poder asentarse en ese lugar, pero se exponen a estas dinámicas en las que cada vez más el área metropolitana se vuelve difícilmente sostenible y cada vez más pobre porque las condiciones en las cuales se transita todo este recorrido del conurbano a las áreas centrales son muy traumáticas, el déficit de transporte es muy visible, hay muy poca capacidad de abastecer esta enorme área metropolitana con cloacas, con redes de agua, con servicios eléctricos de calidad, etc. Es decir, no es por acá, no es este el camino que necesitamos para volver sostenible nuestra presencia en el territorio. Necesitamos imaginar que todos estos barrios populares, que son casi innumerables, que son muchísimos, en los que vive un porcentaje muy alto de nosotros, puedan ser pensados como formas de hábitat distintos, formas de hábitat capaces de alojar ciertas densidades que vuelvan sostenible abastecerlos de servicios, tener redes de transporte, etc., y reorganizarnos en organizaciones de media densidad, por lo menos, volver a pensar el problema de cómo resolver la vivienda colectiva. Por eso queremos estudiar esto. La propuesta del seminario 14 se enfocará en la forma de la vivienda colectiva en Buenos Aires, particularmente en los comportamientos morfológicos de la vivienda producida por instituciones públicas y organizaciones sociales como respuesta al déficit de calidad y cantidad de vivienda en los sectores populares. Podemos estudiar esto, por supuesto que necesitamos aprender cuestiones de morfología, y es eso lo que vamos a hacer, pero lo podemos hacer con muchos casos distintos, podemos elegir muchos temas. Bueno, vamos a elegir este, porque este además nos da una gran ventaja, que es, al abordar el problema de la vivienda colectiva, encontrar la capacidad de reflexionar sobre cómo se establece la relación entre forma y modos de habitar, operando en este salto de escala, en esta sistematización de la organización de la forma. Podemos partir de lo que hemos aprendido en SRG, en el caso de quienes cursaron con nosotros, sobre un caso de vivienda individual, y de repente proyectarlo ahora a sistemas organizativos mucho más complejos, donde hay muchas casas, donde hay diversos niveles de diversidad de organización de las unidades de vivienda, donde emergen ciertos debates sobre los modos de habitar, los modos de producir, organizaciones comunitarias, etc. Analizaremos la singularidad formal del conjunto, es decir, cómo organiza sus materiales en términos de repetición, variación, variedad, el estudio comparativo entre diversos casos para establecer un conocimiento general sobre el problema, lo que en arquitectura llamamos tipología, y la revisión crítica de sus relaciones con la forma urbana, lo que llamamos tejido. Los temas del seminario se encuadran en el debate sobre el futuro de las formas de habitar en la ciudad de Buenos Aires a partir de la emergencia sanitaria, la crisis económica y las necesidades básicas insatisfechas de un gran número de habitantes, analizados en particular desde el punto de vista de los problemas específicos de los proyectos de arquitectura. Desarrollaremos los marcos conceptuales y los recursos prácticos para conocer y operar con la forma arquitectónica, fijando especial atención a las relaciones entre formas de habitar, materia y geometría a través de procedimientos de notación gráfica. Ahora, esto no es una novedad. Todos somos conscientes de que en el umbral entre el siglo XIX y el siglo XX, la arquitectura empezó de nuevo, se refundó. Se dio cuenta que había una agenda que no había tratado nunca como campo de conocimiento y que era urgente. A principios del siglo XX se manifestó la gravedad de los modos de hábitat en las metrópolis occidentales,
particularmente en las metrópolis afectadas por las dinámicas de la revolución industrial, los slums en Glasgow, las Mietkasernen en Hamburgo o en Berlín, es decir, los conventillos, ¿no? Los modos de habitar en los cuales la población habitaba en condiciones críticas que dispararon epidemias gravísimas que en su convergencia con la Primera Guerra Mundial produjeron la mayor de las epidemias de las que se tiene conciencia, la de la gripe española, y a partir de lo cual la arquitectura necesitó abrir un territorio de investigación completamente nuevo, ¿no? El territorio de la vivienda de interés social como agenda arquitectónica, algo que es el principal diferencial del cambio que introduce la arquitectura moderna en la tradición de la arquitectura. Hacia 1920, el primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna toma como agenda la reflexión sobre el existence minimum, es decir, cómo producir viviendas de interés social con restricciones presupuestarias para la mayor cantidad posible de gente. Es decir, cómo cambiar la agenda de la arquitectura y en vez de ocuparse de los templos, los palacios y las grandes instituciones, poner en su foco la agenda sobre la producción en serie de vivienda y reflexionar sobre este problema de lo colectivo, ¿no? En ese campo aparecen estos catálogos vinculados a la exposición y al libro, en el que aparecen representadas un montón de unidades de vivienda que se estaban proyectando en distintos lugares de Occidente en ese momento, especialmente en Europa, vinculadas justamente a cómo revisar la organización de la vivienda en clave moderna. Y aparecen realmente criterios especialmente interesantes de cómo reorganizar la forma de la vivienda, cómo abordar la sistematicidad, la repetición, la integración de espacios, la concentración de servicios, la diferenciación de los lugares de estar de los lugares de dormir, la optimización de las formas de circular y ventilar. Es decir, todos estos problemas, que podríamos pensar que son funcionales o tecnológicos, son fundamentalmente formales, tienen que ver con un modo de entender la lógica organizativa, la clasificación de las partes, el sentido de la semejanza y la diferencia, etc. Tan importante es esto que podemos reconocer que en la mayor parte de los dibujos aparece articulado el dibujo de la organización de la unidad de vivienda con el dibujo del sistema organizativo del conjunto. Es decir, la lógica de la repetición y la variación que se establece dentro de la unidad, cómo se modula el sistema de carpinterías, el estructural, el emblocamiento de las áreas de dormir respecto de los lugares de estar, la relación frente-fondo, la posibilidad de producir circulación o ventilaciones cruzadas, el modo de organizar la vivienda no ya extensivamente en una planta, sino apilada en dos niveles y cómo pensar la relación entre niveles superiores e inferiores, etc. Toda esta reflexión constituye un campo que es el campo de la tipología, es decir, el estudio comparativo de los proyectos arquitectónicos en términos de su tipificación, ¿no? Es decir, su generalización y la capacidad de ser repetido, comparado, confrontado, debatido, en este caso en un debate internacional. Y en estos debates emergen, ¿no?, soluciones particulares que a la vez reflexionan siempre sobre un problema general, ¿no? El problema del tipo, en este caso, es el tipo de la repetición de la vivienda como serie lineal, ¿no? Cómo orientar la vivienda en forma de tira, disponiendo su organización a lo largo y produciendo series de repetición, poniendo las viviendas una junto a la otra. Un análisis tipológico de estas organizaciones nos permite comprender cómo se establecen las relaciones de continuidad y discontinuidad entre los proyectos, cuáles son sus problemas comunes, cuáles son las singularidades que aporta cada proyecto, cuál reflexiona más sobre la diferencia, por ejemplo, entre lugares de estar y de dormir y los separa en dos niveles, ¿no? Cuál trata de integrarlos y de trabajar la relación entre frente y fondo de la vivienda, produciendo un espacio más continuo y habilitando ventilaciones cruzadas, etc. Para 1927, este debate toma forma concretamente en una serie de construcciones en la colonia Weissenhof, en Stuttgart,
donde Mies van der Rohe produce un master plan y distintos arquitectos llevan adelante proyectos concretos para ensayos de vivienda moderna colectiva. Y aparece, por ejemplo, ¿no?, el proyecto de Jacobus Johannes Pieteroo, del holandés, del grupo de Steel, con Ida Falkenberg Liefrink, que propone, ¿no?, este sistema de agrupamiento de la casa en dos niveles, pensando sobre todo en un esquema bastante compartimentado, ¿no?, donde se van agrupando habitaciones de estar, con lugares de cocinar y de servicio en el fondo. Esos lugares de cocinar y de servicio rodean un patio y se produce una especie de confrontación entre un área pública de la casa de un lado y un área de servicio del otro, ¿no? Y hay un modo de ir arriba y acceder a las áreas de dormir que se distribuyen alrededor de un centro de servicios. En el otro caso, en el de Martstam, lo que nos propone es más bien una planta baja libre muy integrada que vincula frente con fondo, donde los lugares de cocinar y de estar se articulan mucho más. Toda la planta baja es una planta baja dominantemente pública, el edificio se conforma como un bloque mucho más compacto, prescinde del patio, ¿no? Y las áreas superiores con los dormitorios tienden a tener un tipo de organización parecida, podríamos pensar, a la que nos proponía Peter Oud, pero en realidad no trabaja tanto el problema de la diferencia de lado a lado, como nos proponía Oud, sino que trata de imaginar estos frentes como frentes mucho más sistemáticos y repetitivos. Cuando reconocemos el comportamiento de estas formas, un poco más en particular, vemos como cada proyecto tiende a ponderar, por ejemplo, en un caso el emblocamiento y la configuración de una forma unificada. Fíjense el interés por mantener continua toda esta banda superior organizativa y la lectura del volumen, y tomar los desniveles del terreno con este zócalo y sus escalinatas, mientras que el de Peter Oud acompaña los desniveles, ¿no?, con el escalonamiento, y vuelve visible ese escalonamiento, y ese mismo escalonamiento que identifica cada unidad de vivienda respecto de la otra, aparece denotado por la presencia de cada patio, de cada volumen de servicio saliente, de modo tal que mientras uno tiende a proponernos, sobre todo que emerge de este agrupamiento, la idea de una gran casa colectiva, ¿no?, el otro tiende a proponernos más bien la identificación de la secuencia de las viviendas individuales. Estas variaciones en los comportamientos tipológicos, en el caso de la colonia Weissenhof, tienen más variantes porque podemos reconocer, por ejemplo, cómo Le Corbusier desarrolla estas dos casas apareadas con un sistema estructural altamente repetitivo e industrializado de modulación, donde incluso los lugares de estar y los de dormir se modulan como una serie, ¿no?, y lo que hace es distinguir sobre todo nivel inferior, planta baja libre, digamos, el nivel medio o planta noble y la planta de techos o quinta fachada o terraza jardín, ¿no? Mientras que Mies nos propone más bien resolver esto no como dos viviendas grandes apareadas, sino como un conjunto de edificios de departamentos, donde hay varias unidades reunidas en cada bloque, que se adosa uno junto al otro. En cada piso hay varias viviendas que se apilan como departamentos. En el superior hay un retiro en particular que produce unas terrazas y hay alguna variación en el comportamiento de las unidades. De hecho, las unidades varían un poco de abajo a arriba, pensando que hay alguna cualidad singular en la que está en relación con el jardín, respecto de las que están en los tramos medios, respecto de las que están en relaciones con la terraza. Estas variaciones van produciendo justamente que, si bien se trata de formas modernas, repetitivas, rítmicas, que están interesadas por el dominio del horizontal, por la sistematicidad de la repetición vertical, por el trabajo del volumen muy a filo y los recesos en modo de terraza, etc. Digo, a pesar de todo eso, hay cualidades que son siempre muy singulares en cada proyecto. Cada proyecto produce una organización específica, ¿no? Cada proyecto es una forma, a pesar de que comparten una investigación tipológica y producen determinados modelos de tejido. Es importante entender acá que todo el tiempo en la interpretación de la forma nos exponemos a ahondar cómo entendemos las relaciones de semejanza y diferencia. Hemos ya hecho algunas referencias en el curso de SRG al Atlas de Tectónicas Noveles de Reisel y Memoto, y cómo, por ejemplo, cuando nos proponen pensar la semejanza y diferencia, nos dicen prestemos atención a no quedar
completamente enfocados en la identificación de las formas del proyecto a partir de los problemas nominales, ¿no? La semejanza y la diferencia se administra todo el tiempo a partir de los nombres de las cosas. Y nosotros podemos decir que hay, por ejemplo, perros, bueyes y caballos, ¿no? Lo que nos proponen Reiser y Uemoto, haciendo referencia a Deleuze y Guattari, es cuidado, porque podría ser mucho más interesante para nosotros no describir a las cosas por su nombre, estructura, cerramiento, ventana, muro, etcétera, sino por lo que hacen, por su performance, por cómo se comportan en esta organización, por cómo se producen las relaciones entre las formas, ¿no? Si fuera así, dicen ellos, es mucho más interesante entender que hay caballos que se comportan como galgos y por lo tanto los galgos y los caballos de carrera comparten su agilidad, su velocidad, su modo de desplegar sus actividades en función de sus capacidades físicas, y en eso son mucho más parecidos los caballos de tiro, los percherones, a los bueyes, ¿no? Es decir, no importa que estos dos sean caballos, desde el punto de vista de su performance, estos hacen conjunto con los bueyes y estos hacen caballos con los perros, si lo que nos interesa, mejor dicho, con alguno de los perros, con los galgos, si lo que nos interesa es entender lo que hacen, cómo se comportan en determinada circunstancia, ¿no? Y en este sentido podríamos pensar que, si bien Mies y Le Corbusier tienen un montón de puntos en común por sus estructuras repetitivas, el uso de la ventana horizontal, el plano liso, racional y claro, las terrazas recedidas, los modos de concebir los basamentos a medio nivel encajados en el suelo, etc., hay un momento en el que el edificio de Mies introduce una singularidad, la puerta de la vivienda colectiva, un espacio común, la escalera, el palier, es decir, empiezan a aparecer formas que marcan una diferencia cualitativa respecto del proyecto de Le Corbusier concebido como viviendas apareadas. Uno es una forma de vivienda colectiva que trata de integrar al proyecto el espacio común y produce entonces ahora un nuevo modo de medir su organización formal. Podemos reconocer cómo, a pesar de estar definidos por este ritmo repetitivo de módulos estructurales, subdivisión de carpinterías en 3 o 4, etcétera, cosas que podrían compartir perfectamente con parte de las lógicas que determina Le Corbusier, hay en un edificio colectivo, ¿no?, otra escala, que es la escala de lo común, que se repite en otro intervalo, un intervalo que será no ya de cada 3 o 4 metros, sino de cada 15 o 20, que es donde aparece la puerta, la escalera, el lugar de encuentro, etc. Todo edificio colectivo nos va a interesar muy especialmente en el modo en el que produce estas articulaciones, ¿no? Lo que decíamos, la articulación entre lo individual y lo colectivo, entre lo privado y lo público. Y estas articulaciones son articulaciones de forma, son modos de operar, ¿no?, las relaciones, las conmesuraciones, el modo de poner en relación las distintas medidas, las distintas escalas entre sí. Y acá es importante, ¿no?, como volver al Atlas de Reiser y Uemoto y ver cómo nos proponen esta idea de la variedad y la variación, ¿no?, y entender estas lógicas emergentes, ¿no?, como problemas de cantidad. Nos dicen ellos, así como un único pelo es insuficiente para hacer un peinado, del mismo modo un elemento solo en arquitectura nunca podrá revelar las ricas posibilidades de organización inherentes cuando grandes cantidades se ponen en juego, ¿no? En esas organizaciones de grandes cantidades, la lógica de la repetición no es exclusivamente la de la multiplicación de lo mismo, sino que es fundamentalmente el modo en el cual se establecen las relaciones de variedad, variación y repetición como semejanza, ¿no? Y en este sentido también es el modo en el cual emergen, ¿no?, las singularidades de estos agrupamientos, ¿no? Según cómo se agrupen las viviendas, lo que emerge es una forma cualitativamente distinta. Podríamos pensar que cada bloquecito negro chiquitito es una casa igual, ¿no? Pero si se agrupa de cierta manera, rodeando patios, en parcelas de cierto tamaño y en ciertas manzanas, constituye un tipo arquitectónico, en este caso el de las Mietkasernen berlinesas,
que además conforman un tejido arquitectónico, el de las manzanas compactas y densas del siglo XIX en la antigua Berlín. Ernst May nos dice, hay otra forma de manzana, que es que esas viviendas se agrupen conformando patios, pero patios de otra escala, que permitan iluminar y ventilar de otra manera, y que incluso puedan en algún momento separar los elementos y empezar a identificarlos más bien como secuencias lineales, como tiras, ¿no? Quizá eso permite introducir otra cantidad de calles en el interior de la manzana, multiplicar el espacio público y producir otro modelo de tejido. Pero incluso esas tiras podrían estar dominantemente organizadas de un lado y del otro, apareando parcelas y conformando calles dominantemente lineales. Y nos dice May, incluso podríamos ponerlas todas en la misma posición relativa respecto de la parcela y no aparearlas. Y eso hace que se relativice la idea de la calle y aparezca más bien la idea del pasaje, como un paso peatonal que vincula fondos de parcela con frentes de parcela, y por lo tanto reducir las calles en una dirección y tender a ordenarlas dominantemente en otra, y empezar a producir una organización mucho más lineal del territorio y de la ciudad. Es decir, de cada lógica organizativa emerge una variación en el comportamiento del tipo y un modelo de tejido distinto, y cada una de estas lógicas organizativas produce un sentido diferente de cómo establecer la relación entre lo individual y lo colectivo, cómo entender el rol del espacio público, cómo entender la organización del suelo, etc. Y esto podría hacernos pensar que las diferencias empiezan a volverse diferencias de clase. Una cosa es una manzana cerrada, un edificio de patio, y otra cosa es un edificio de tira, lineal. Entonces, hay algo donde la diferencia de grado puede producir diferencia de clase. Pero es importante, nos dicen Reiser y Uemoto, que no nos apresuremos en pensar que la arquitectura es un juego de fichas, es un juego de fichas de ajedrez, es un juego en el que cada ficha hace lo que está definido por su regla y solo se comporta de un modo predeterminado. Es estructura, es herramiento, es dormitorio, es baño, sino que es importante entender que estas relaciones se vuelven especialmente significativas si podemos interrogarlas antes respecto de las relaciones entre ellas y encontramos un modo de comparar sus comportamientos un poco más como si se trataran de elementos no tan sobredeterminados. Ellos dicen como si se trataran de piezas de damas o de go, de otro tipo de juego, en el que las fichas no son distintas entre sí, sino que cumplen roles distintos según cómo se organizan con las demás y cómo establecen relaciones con sus vecinas y qué rol juegan en cada momento del juego, ¿no? Es importante entender que la geometría puede ir más allá del problema de la figura y puede tratar de identificar sobre todo estos comportamientos más abstractos determinados por medidas, relaciones de contacto, proximidad, continuidad, discontinuidad, de modo tal de que justamente nuestra percepción de la forma sea menos preconcebida y tenga mayores capacidades de entender cómo emerge lo singular en cada proyecto. Podríamos reconocer entonces que, por ejemplo, en todas estas experiencias de la Viena de principios del siglo XX, para la vivienda colectiva en los barrios obreros que se producen en Viena, el proyecto de las tiras empieza a tener un tipo de organización que va cerrando patios, pero que los va cerrando en cada caso de un modo distinto. Podríamos decir, son todos edificios de patio y sabríamos muy poco, ¿no? Lo que es interesante es entender qué distingue a cada proyecto del otro por el modo en el cual la organización de las unidades de vivienda, los espacios comunes, los distanciamientos, el modelado del espacio libre en forma de patio, adopta una forma específica y cada proyecto emerge como una innovación, como una invención, como una singularidad. Por otro lado, no hay ninguna duda de que todos ellos conforman una reflexión común respecto de la vivienda popular en Viena y la conformación de la ciudad. Porque son muchos y cada uno produce una reflexión específica. Pero además comparten determinados problemas en la medida que todos ellos rodeen patios, y por eso todos ellos se llaman Hofes, es decir, patio en alemán, ¿no? Todos ponen en valor esa dimensión de lo común y de lo colectivo, porque a diferencia de los sistemas de repetición lineales, ¿no?, lo que producen es un espacio que es propio del conjunto, que tiene identidad definida por el conjunto y que muchas veces incluso tiene equipamientos comunes y es un lugar de encuentro entre todos los que habitan
ese conjunto, pero además entre ese espacio y la ciudad se produce una transición que suele identificarse claramente bajo la forma de un portal, un paso, que también en cada proyecto adquiere una cualidad singular y definida. Hay un punto que incluso algunos de los proyectos, como el Karl Marx Hof, el más grande de todos, ¿no?, empieza a repetir patios linealmente y adquiere una escala tal que podemos reconocer que hay como cierto tipo de relación entre lo individual y lo colectivo en esta escala y un modo de ordenar la relación entre la casa y el edificio, ¿no?, el sistema de repetición de ventanas y de habitaciones, el modo de producir volúmenes salientes o entrantes que producen variaciones de abajo a arriba y que van produciendo determinado tipo de balcones, pero modos de concentrar los accesos y de caracterizarlos, a los sistemas de circulación vertical que agrupan a las viviendas, pero además modos de ordenar los accesos que permiten acceder desde la ciudad al conjunto. Pero modos además en los cuales estas lógicas empiezan a variar y a producir otro tipo de organizaciones respecto a cómo pensar este escalonamiento de entrantes y salientes, de organización de puertas, de organización de balcones, ¿no?, y cómo estas secuencias van produciendo una forma altamente variada y al mismo tiempo con un altísimo nivel de identidad. ¿Cómo entender que se establecen todas estas relaciones organizativas entre lo particular y lo colectivo, ¿no? ¿Cómo entender cómo emerge una forma de toda esta circunstancia? Lo que nos proponen Reiser y Uemoto es que tengamos presente que en toda la arquitectura, ¿no?, hay un problema que ellos llaman finura y que identifican como el principal problema de la geometría, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen, la mayoría de la arquitectura no está resuelta con la lógica de un único modelo, una única superficie o un único material. La arquitectura lidia con ensamblajes que involucran múltiples modelos, superficies y materiales. No es una cosa continua. Está hecha de múltiples partes y modelos de organización operando a diferentes escalas. Dicen, si bien la arquitectura moderna ha ido lidiando con estas cuestiones, el sistema racionalizado de construcción que emplea típicamente se ha resuelto como un todo que no es mayor a la suma de sus partes. Y podríamos entender esto, ¿no? Cuando producimos estos sistemas de repetición lineal, como en muchos de los modelos de los Siam que veíamos antes, nada cambia del conjunto cuando se empiezan a agregar viviendas, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, cuando en el Karl Marx Hof se agregan más viviendas? Empieza a aparecer un criterio de escalas intermedias, de reordenamiento de los sistemas de patios, de cambios de los modos de producir relaciones con la ciudad. Es decir, el cambio de cantidad produce mediaciones intermedias, produce una comprensión de la densidad, produce una comprensión de cómo aparece, ¿no?, multiplicidades dentro de una organización emergente, tal que la totalidad sea mayor que la suma de sus partes, ¿no? Eso es a lo que ellos llaman finura. Podríamos pensar que en cada ciudad, en cada cultura, ¿no?, hay ciertos tipos arquitectónicos, ciertos modos de pensar la organización de la vivienda colectiva que emergen de modos de habitar, prácticas sociales, tecnologías disponibles en las épocas, marcos normativos, dimensiones de parcelas, trazas urbanas, y de ahí emergen tipos, ¿no? Esto es lo que nos proponen estudiar Christ y Gantenbein en estos estudios comparados de 8 ciudades en sus 2 libros, ¿no? Y podríamos ver cómo hay distintos modos de hacer vivienda con forma de patio, no solo los Hofes vieneses o las Mietkasernen berlinesas, sino los patios que reconocen Christ y Gantenbein en Nueva York o en Buenos Aires o en Roma, ¿no?, o en París. Pero los que reconocen en Buenos Aires, fíjense cómo van de la Casa Chorizo al PH a los edificios en forma de pasaje y cómo cada uno modifica la idea de la relación entre habitación, casa y patio, de modo de pensarlo primero para una vivienda familiar, después para un conjunto multifamiliar en una parcela única, después para un conjunto de vivienda colectiva que mete, por ejemplo, al espacio público adentro de la parcela en forma de un pasaje. Esas relaciones son las que de alguna manera suponen todo este campo de reflexión que establece de qué modo en el cambio de escala de lo individual a lo colectivo se despliega la finura y cada proyecto encuentra el modo de cifrar estas relaciones
entre lo particular y lo general. Y justamente lo que nos proponen Christie y Gantenbein es producir un estudio comparativo de todos estos fenómenos entre 8 ciudades del mundo y entender cómo convertir ahora la tipología no en el estudio de la repetición de las formas, sino en el campo de estudio que compara las formas y al mismo tiempo que reflexiona sobre lo general, reflexiona sobre lo particular. ¿En qué difieren los tipos emergentes de cada una de las ciudades? ¿Y en qué difieren incluso dentro de cada ciudad los tipos emergentes? ¿Y cuáles son las reflexiones que cada proyecto aporta respecto a los problemas tipológicos? Justamente podríamos pensar que cuando observamos, por ejemplo, el caso del Lafayette Park en Detroit de Mies van der Rohe con Ludwig Liebersheimer, aparece esta idea de cómo convertir a la reflexión tipológica justamente en un sistema combinatorio de investigación y no en un sistema de repetición simple, ¿no? Cómo hacer que en estos sistemas de repetición del conjunto emerja algo más que la simple acumulación de partes. En este caso hay una lógica que es producir todo un rango de variación entre lo más individual y lo más colectivo dentro del mismo conjunto y cómo generar espacios comunes significativos e interesantes. El caso va desde las viviendas apareadas con la técnica muy análoga a la de los casos del Siam que veíamos antes, ¿no? 2 casas una al lado de la otra con espacios comunes de planta baja integrada, cada una sube por una escalera, una llega, ¿no?, a una situación en la que se accede fundamentalmente como a 3 dormitorios, ¿no?, 2 en el fondo y 1 en el frente, la otra a 2 dormitorios en el frente y 1 atrás, servicios en el medio, ¿no?, modos de producir un sistema repetitivo, tecnológicamente modulado, proporcionado, con determinados niveles de transparencia, de opacidad, de proporciones, etc. en cada caso. Cómo a la vez componer ese sistema ahora con una variación que es la casa en una única planta, desarrollada no como apilación, sino como una casa más extensa, que tiene otro tipo de relación con el jardín, jardines más profundos, un espacio propio para estacionar autos adelante, etc. Modos de acceder individuales, viviendas más colectivas, agrupadas de otro modo, apiladas, puestas en relación con un parque común, modos de producir escalas de estos agrupamientos y parques comunes, e incluso introducir ahora la excepción de otro sistema de repetición ahora en altura, bajo la forma de la torre, con toda una serie de espacios comunes concentrados, pero con un alto nivel de variación en la capacidad de producir viviendas con 1, 2, 3 dormitorios, monoambientes, etc., que además empiezan a estar orientados hacia un lado y hacia el otro, pero que también empiezan a tener posiciones relativas en altura, que van produciendo cambios cualitativos en su relación con el paisaje, que introduce a la vez cambios en el costo del departamento, que introduce a la vez cambios en quiénes pueden ser los destinatarios que las habiten, en qué tipo de mixtura social se produce en el edificio, etc. Y cómo entonces, cada vez que interpretamos que la arquitectura procede por repetición, vuelve hacia nosotros una pregunta que es, ¿estamos repitiendo lo mismo? ¿O hay algo que introduce una diferencia en la repetición? Esas diferencias nos mantienen todavía en un registro de lo riguroso, como los sistemas de acumulación de cantidad, ¿no?, producen de repente como rangos de variación que nos permiten entender como un problema a estudiar, esta relación entre lo exacto y lo inexacto, pero aún así riguroso, ¿no? Por ejemplo, en el conjunto de Terraza de 111 viviendas de Flores y Prats, ¿las viviendas se repiten? ¿Se repiten las mismas viviendas? Podemos reconocer que hay una serie de bloques muy semejantes, ¿no?, que siempre tienen un núcleo de circulación central con un ascensor, una escalera, un modo de vincularse con el patio, y hay una vivienda a cada lado, a veces más de una si son situaciones de punta, ¿no? A cada una se accede desde un palier y esas viviendas organizan áreas de dormir sobre el frente, hacia la calle, y áreas de estar hacia el patio interno. El modo de producir la repetición no es una tira y tampoco es claramente un patio, es una tipología híbrida que articula los sistemas de repetición lineal con los sistemas que rodean espacios, ¿no? En esa organización,
esa repetición guarda características que por momentos son de repetición casi exacta, pero no, ¿no? O sea, cuando esta vivienda parece ser muy parecida a esta otra, esta tiene un pliegue y un modo de vincularse con la terraza que es diferente a esta, porque su posición relativa en el conjunto es distinta y el tipo de espacio al que dan es diferente y por lo tanto motiva una cualidad diferente de establecer la relación entre interior y exterior y de ordenar la terraza. Y eso va sucediendo con rangos de variación menores en cada caso. Sin embargo, siempre podremos reconocer que hay una división interna en la unidad que corre de frente a fondo y que es una especie de línea plegada, interrumpida, entre el divisorio que conforma la cocina, como espacio integrado al estar, y el tabique que divide ambos dormitorios, que por otro lado produce de alguna manera una especie de canal por el que corre la luz de frente a fondo y el aire de frente a fondo cuando se abren las puertas, ¿no? Eso, que varía de unidad a unidad, se comporta siempre del mismo modo con un determinado rango de variación, ¿no? Y en ese pasaje se establece una relación de diferencia cualitativa entre cuál es la relación que establece la vivienda con la calle, con los lugares de dormir, con su forma de establecer relación con la calle, y cuál es la relación que establece la vivienda con los lugares comunes, con el patio, y cómo a través de este espacio se producen esas articulaciones. Y llegamos a este lugar que se vincula especialmente con el lugar común, ¿no? Entonces, cada casa tiene un modo distinto de establecer relación con este lugar, pero este es el lugar con el que todos se relacionan. Podemos reconocer que efectivamente se trata de una vivienda de patio, pero de nuevo, el patio es un patio completamente singular. El modo en el que se accede desde la calle a través de un lugar de doble altura y se produce un portal al modo de los hofes vieneses, pero el patio no está cerrado, el modo en el que se cerraban los hofes vieneses. Hay una relación entre un patio alto y un patio más bajo y algunas situaciones en altura. Bueno, terrazas, es decir, hay un montón de singularidades completamente específicas de este proyecto, mientras el proyecto reflexiona sobre problemas organizativos generales y tipológicos. Esos problemas se pueden estudiar, de hecho los estudian Eva y Ricardo, porque cuando tratan de dimensionar correctamente el patio, ¿no?, se van a estudiar otro patio, que es la Plaza San Felip Neri, en el centro de Cataluña, de Barcelona, mejor dicho, perdón, y cómo esa plaza en el centro de Barcelona tiene unas dimensiones, una medida de ancho, alto, una altura de árboles que pueden crecer por tener esas medidas y ese nivel de asoleamiento, una escala adecuada a la conversación, y se llevan de esto. ¿Se acuerdan que Eva Prats era la misma que había dibujado la media luna, ¿no? Había dibujado la media luna. Se llevan esas cualidades negativas, se llevan solo las medidas, se llevan solo ese esqueleto vacío, ¿no? Pero es ese esqueleto vacío, ¿no?, ese andamiaje abstracto, el que les permite imaginar que van a poder recuperar ciertas condiciones adecuadas para este modo de habitar en común, para traer la cualidad de la pequeña plaza urbana al centro del conjunto de viviendas que habitan 111 personas, mejor dicho, 111 viviendas, es decir, muchas más personas, ¿no? Entonces, esa dimensión de lo colectivo, ¿no?, ahora viene a recuperarse como capacidad de iluminar, de ventilar, de oírse, de hacer crecer los árboles, como medida, como abstracción. Y esta capacidad de estudiar entonces a través de los modelos abstractos, comparativos, en términos tipológicos, ¿no?, también sucede respecto de la fachada, ¿no? Cómo producir una cualidad de medida ahora en el proyecto, por ejemplo, en las envolventes, que pueda ir más allá del simple apilamiento, cómo introducir estas escalas de basamento que encuentra continuidad entre un lado y el otro del pasaje que vincula un lado y el otro del paso al patio, ¿no? Cómo romper de alguna manera la estructura acumulativa simple de la repetición e introducir ahora otras dimensiones, otras cualidades, una cualidad de la singularidad de la forma del edificio más allá de la sumatoria de cada casita, ¿no? Bueno, de nuevo esto forma parte de una reflexión tipológica. Ir a estudiar a los palacios renacentistas, a podríamos decir, este modelo primero de la vivienda urbana, de la arquitectura
occidental, ¿no? El primer caso de arquitectura de habitar que proyectan los arquitectos en la trataística, que es el palacio, ¿no? Bueno, cómo traer esa cualidad del palacio a la vivienda colectiva de interés social, ¿no? Cómo pensar que hay algo del modo en el que se organizaban los almohadillados de los palacios que puede volver ahora de un modo muy abstracto, como sistema de textura de los encofrados de hormigón, que se estudian en estos cuadernos de apuntes, en esta visita a Florencia de los palacios Pitti, Rucellai, Strozzi, etc. Es decir, cómo pegar este salto de centenares de años para volver sobre un estudio tipológico del modelo del palazzo ahora para actualizarlo en el modelo de la casa colectiva. El trabajo con la representación es un trabajo especialmente creativo, ¿no? Estas acciones que tienen que ver con relevar, analizar, traducir a medida, son realmente un territorio fundamental para constituir un saber que tenga verdadera proyección en el terreno del proyecto. Quiero referirme a este texto de Nelson Goodman, en el que dice: aunque representar sea cuestión de clasificar objetos en lugar de imitarlos, de caracterizarlos en lugar de copiarlos, y no está diciendo obviedades, no está diciendo representar, tiene más que ver con clasificar objetos que con imitarlos, tiene más que ver con caracterizarlos que con copiarlos. Pero esto no implica que consista en dar cuenta de ellos pasivamente. El objeto no permanece como un modelo dócil con todos sus atributos desplegados y separados de forma ordenada para que los podamos admirar y retratar. Nuestros objetos de aprendizaje, nuestros casos de estudio, no están ahí ya separados tema por tema, diciéndonos, es esto lo que debes estudiar. Y si es así, más vale que desconfiemos, ¿no? Se trata siempre de uno entre innumerables objetos y puede agruparse con cualquier selección que se haga de ellos. Por cada una de estas selecciones existe un atributo del objeto. Admitir todas las clasificaciones en igualdad de condiciones equivale a no llevar a cabo ningún tipo de clasificación. La clasificación implica una preferencia, ¿no? Es decir, ¿qué vamos a observar de los casos de estudio? ¿Qué reconocemos como singular? ¿Dónde reconocemos que aparecen cualidades emergentes que valen la pena estudiar? ¿Cómo podemos producir observaciones que a medida que las vayamos interpretando se vuelvan más significativas para nosotros? Todo esto implica una preferencia. Por tanto, la descripción y la representación implican y a menudo están implicadas en la organización. Una etiqueta, es decir, un modo de denominar una cualidad de la forma, agrupa a los objetos a los que se aplica y se asocia con las otras etiquetas de un determinado tipo de diversos tipos. Y acá es tan importante avanzar en esta idea de cómo pensar las relaciones de diferencia de grado y clase. Cada vez que clasificamos, etiquetamos, decimos esto es una cosa, aquella es otra. Tenemos que ser muy curiosos y muy inteligentes respecto de cómo pensar que ordenamos la información que percibimos, ¿no? Pero en cualquier caso, si una representación o descripción puede establecer o señalar conexiones, analizar objetos y organizar el mundo, es gracias a su forma de clasificar y ser clasificada. En definitiva, las representaciones y las descripciones efectivas requieren de la invención, son creativas, se informan mutuamente y forman, relacionan y distinguen objetos. Decir que la naturaleza imita el arte es quedarse corto. La naturaleza es producto del arte y del discurso. Es decir, nuestra interpretación de las cosas es lo que le da sentido a las cosas, ¿no? Y es imprescindible, por ejemplo, producir urgentemente, ¿no?, nuestras propias capacidades de interpretar el comportamiento de la vivienda colectiva en Buenos Aires, el comportamiento de la arquitectura en la ciudad, el comportamiento de la habitación en la casa, de la casa en el conjunto, para que justamente todas estas etiquetas, estas ideas, tomen forma de manera singular, se constituyan en nuestro campo de trabajo y se vuelvan productivas para nosotros y podamos realmente producir las agendas de transformación que necesitamos. Entonces, en este curso,
Ustedes se van a agrupar en grupos de 2 estudiantes que van a trabajar sobre determinados casos de estudio, que forman parte de esta colección de casos que despliegan distintas escalas y tipos de obras desarrolladas en un rango más o menos de 100 años y que aparecen además coleccionadas en un espacio de investigación de la cátedra, que es el Archivo de Vivienda Colectiva de Interés Social, que forma parte de un espacio de investigación mayor, que es el Archivo Buenos Aires, donde en distintos cursos de distintos niveles vamos agrupando investigaciones producidas en la cátedra y en la universidad para tratar de reflexionar justamente sobre nuestro medio ambiente, sobre nuestra ciudad y nuestro espacio de trabajo. Ese trabajo lo vamos a hacer colectivamente, vamos a estudiar todos juntos esto, todo el equipo docente de la cátedra y todos ustedes como estudiantes. Muy particularmente, en este curso van a trabajar coordinándolo Mariano Alonso y Ludmila Kripa, y van a estar a cargo de las comisiones Lucila Deimundo Roura, Mauro Fernández, Lucía Solari y Sofía Frasquet Dreyer. Ellos son parte del equipo de la cátedra. Además de ellos vamos a cumplir funciones como coordinadores, yo que soy Roberto Lombardi, y Gabriela Cárdenas y José Luis Caivano. Gabriel y José Luis seguramente mucho más involucrados en los talleres de sistemas de representación geométrica, pero todos nosotros estaremos trabajando juntos con ustedes para tratar de que lo que haga cada uno converja en un campo de conocimiento común, donde todos podamos reflexionar juntos sobre estos asuntos. Empezamos entonces por esta primera parte del programa, que encuadra fundamentalmente estas atenciones sobre organización geométrica y organización material y estas cuestiones de semejanza y diferencia. Lo vamos a hacer con un primer trabajo práctico que se va a hacer, como les decíamos, entre 2 estudiantes. Uno va a trabajar en una escala que llamamos microscopio, en el sentido que se va a poner muy cerca de la unidad de vivienda, va a tratar de entender sobre todo cómo se organiza la vivienda como espacio interior con relaciones con el exterior, ¿no? El otro va a trabajar en lo que llamamos una percepción macroscópica, que es tratar de leer sobre todo la organización del conjunto y la relación entre las edificaciones y el espacio público. Pero los dos van a trabajar juntos, tratando de entender cómo convergen los problemas, cómo compatibilizar las investigaciones que vayan haciendo, cómo emplear técnicas de notación común, cómo acompañarse en las curiosidades y la interpretación de los problemas que emerjan del trabajo. Esto lo vamos a hacer a partir de una serie de documentos gráficos que lo que van a tratar es sobre todo de registrar organización geométrica, comportamiento material y formas de ocupación, ¿no? Es decir, los dibujos que hagamos pueden tratar de entender fundamentalmente cómo describir las formas de simetría, de ritmo, de proporción, dibujando las líneas que determinan posición y asociación de los elementos, los ritmos de disposición de los elementos, el empleo de proporciones, la construcción de las configuraciones geométricas, ejes de simetría, radios de curvatura, etc. Es decir, cómo producir un dibujo que traduzca de alguna manera la organización de estos fenómenos a geometría, pero cómo al hacerlo también podemos describir el comportamiento de la huella material de estas construcciones, ¿no? Cómo se organiza la continuidad y discontinuidad entre piezas estructurales y cerramientos, piezas montadas y construcciones amalgamadas, etc. Y cómo se despliegan las formas de ocupación, ¿no? Las huellas materiales de las formas de habitar, los equipamientos, los mobiliarios, en el caso de las escalas más macroscópicas, la vegetación y la caracterización de los equipamientos de los espacios públicos, cómo mirar en fotos, en planos, en toda clase de registros, en plataformas digitales que nos permitan recorrer los proyectos o en nuestras propias visitas a los proyectos si fuera posible, cómo interpretar, ¿no? Que se ocupan y se emplean todos estos fenómenos, ya sea la unidad de vivienda, el edificio o el barrio. Y en este sentido habrá muchas herramientas distintas, ¿no? Podemos recurrir a bases documentales, planos,
fotos, etcétera, pero también a anuncios, quiero decir, anuncios donde se ponen en venta o en alquiler las casas, a muy diversas fuentes, ¿no? Es fundamental que ustedes se conviertan ahora en verdaderos agentes de curiosidad respecto de cómo encontrar los datos para describir estos casos, ¿no? Y esta ejercitación, este primer trabajo práctico, ¿no? Después tendrá otras instancias, etcétera, pero de estos dibujos va a surgir progresivamente un entendimiento de cómo se organizan estas relaciones de semejanza y diferencia, de repetición, de variación, de variedad, y cómo progresivamente colaborar todos nosotros en este proceso de comparabilidad de todos estos casos y desplegar entre todos un entendimiento de los comportamientos de la forma en la vivienda colectiva. Bueno, les propongo que nos pongamos a trabajar a partir de ahora. Bienvenidos al curso, manos a la obra.